¿Sabías que hay una historia en la Biblia donde unos niños fueron atacados por osos enviados por Dios? Hoy exploraremos esta impactante narración, llena de misterio y simbolismo. Si disfrutas de estos análisis profundos y dramáticos, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Ahora, acompáñanos en este viaje a través de una de las historias más controversiales de las Escrituras. La historia comienza en el libro de Reyes, donde Eliseo, un profeta sucesor de Elías, estaba en su misión de proclamar el mensaje de Dios en Israel. Eliseo acababa de presenciar un momento extraordinario, el ascenso de Elías al cielo en un torbellino, un evento que confirmó su papel como líder espiritual del pueblo. Inspirado y lleno de propósito, Eliseo inició su viaje para llevar esperanza y restauración a una nación que había caído en la idolatría. Mientras viajaba hacia Betel, un lugar que en aquel tiempo era símbolo tanto de adoración como de corrupción espiritual, Eliseo sabía que su tarea no sería fácil. Betel era conocida por su rechazo al Dios de Israel y por la influencia de falsos profetas. Eliseo estaba preparado para enfrentar desafíos, pero no esperaba lo que estaba a punto de ocurrir en su camino. A medida que Eliseo avanzaba, un grupo de jóvenes salió al encuentro. No eran simples niños jugando, sino una turba que representaba la hostilidad y el desprecio hacia los mensajeros de Dios. Estos jóvenes, al parecer, eran parte de una cultura que se burlaba de la fe y de quienes la defendían. Un insulto que no solo ridiculizaba a Eliseo, sino que también hacía referencia al milagroso ascenso de Elías, como si estuvieran desafiando a Eliseo a demostrar su conexión divina. Eliseo, el profeta recién nombrado, se encontraba en una posición delicada. No era un simple acto de travesura infantil, sino una ofensa profunda y simbólica. Llamarlo calvo no solo podía referirse a su apariencia física, sino que era una forma de menospreciar su autoridad como profeta y de cuestionar su conexión con Dios. Además, al mencionar la palabra sube, se burlaban del ascenso de Elías al cielo, sugiriendo que Eliseo no merecía el mismo reconocimiento divino. Pero había algo más detrás de esta escena. Estos jóvenes no actuaban de forma aislada. Provenían de Betel, una ciudad profundamente marcada por la idolatría y la rebelión contra Dios. En ese tiempo, Betel era un centro de adoración a ídolos, establecida por el rey Jeroboam para alejar a Israel del templo en Jerusalén. Por lo tanto, el desprecio hacia Eliseo no era solo personal, sino también un reflejo del rechazo del pueblo hacia el Dios de Israel. Eliseo entendió que la burla no era una simple ofensa hacia él como individuo, sino hacia su llamado como portavoz de Dios. Esto representaba un desafío directo a la misión que Dios le había encomendado. La actitud de los jóvenes simbolizaba el espíritu de rebeldía y desobediencia que había llevado a la nación a la decadencia. Mientras los jóvenes continuaban sus burlas, la situación tomó un giro más serio. Eliseo, en lugar de responder con ira o defensa personal, actuó como un representante de la justicia divina. Miró a los jóvenes fijamente y, en ese momento, no vio solo un grupo de burlones, sino un reflejo del corazón endurecido de una nación que se alejaba de su Creador. Con solemnidad, pronunció una maldición en el nombre del Señor, no como un acto de venganza, sino como una proclamación de juicio. Tras las palabras de Eliseo, el ambiente pareció cargarse de una tensión palpable. La burla de los jóvenes cesó de golpe, como si algo invisible hubiera advertido lo inminente. Eliseo había pronunciado una maldición en el nombre del Señor, un acto que no era tomado a la ligera. Él no buscaba venganza personal, sino que hablaba como un profeta cuya autoridad provenía de Dios. Y en ese momento, el cielo respondió. De repente, desde el bosque cercano, surgieron dos osas. No eran criaturas ordinarias, sino instrumentos del juicio divino. En una escena aterradora, las osas se abalanzaron sobre los jóvenes, atacándolos sin piedad. El relato bíblico especifica que 42 jóvenes fueron despedazados, un número que muestra la magnitud del castigo y la severidad del juicio. Este evento, aunque impactante y difícil de comprender desde una perspectiva moderna, tenía un propósito claro en el contexto de la época.
En las Escrituras, los profetas no eran figuras ordinarias, eran los portavoces directos de Dios. Ridiculizarlos o rechazarlos no era simplemente un insulto hacia ellos, sino un acto de desafío hacia el mismo Dios. Al enviar las osas, Dios demostraba que sus mensajeros debían ser respetados y que no toleraría el desprecio hacia su autoridad. La escena no solo era un acto de juicio inmediato, sino también un mensaje para toda la nación. Israel estaba en una etapa de profunda idolatría y rebelión, y este evento servía como una advertencia clara: el rechazo a Dios y sus profetas tendría consecuencias graves. Los jóvenes no eran simples víctimas de un castigo desproporcionado, eran representantes de una cultura que despreciaba lo sagrado. Eliseo, aunque testigo de este juicio, no celebró ni mostró satisfacción. Como profeta, su misión era guiar al pueblo hacia el arrepentimiento, no desear su destrucción. Sin embargo, entendía que el mensaje era necesario. A veces, las acciones drásticas eran la única manera de romper la dureza del corazón humano y recordar a la gente la santidad de Dios. El ataque de las osas no pasó desapercibido en Betel. La noticia se propagó rápidamente por toda la ciudad y sus alrededores, causando temor y asombro entre sus habitantes. La muerte de 42 jóvenes no era un hecho menor, y el evento no solo dejó una marca física, sino también espiritual en la comunidad. La gente empezó a cuestionarse si el profeta Eliseo, y el Dios que él representaba, debían ser tomados más en serio de lo que habían pensado. En una ciudad como Betel, donde predominaban los altares a ídolos y la corrupción espiritual, este evento fue percibido como una advertencia divina. Los falsos profetas, que durante mucho tiempo habían desacreditado a los verdaderos mensajeros de Dios, vieron cómo el poder del Señor se manifestaba de una manera que no podían explicar ni contradecir. La autoridad de Eliseo como sucesor de Elías quedó firmemente establecida, no solo en la percepción del pueblo, sino también entre quienes se oponían a él. Mientras tanto, las familias de los jóvenes muertos enfrentaban el dolor y el duelo. Pero incluso en su tristeza, no podían ignorar el significado detrás de lo ocurrido. Este juicio no era simplemente una tragedia, era un mensaje claro de que el rechazo a Dios y la burla hacia sus mensajeros traían consecuencias. Las generaciones mayores, que habían inculcado en los jóvenes su desprecio por el Dios de Israel, también compartían la culpa. Por su parte, Eliseo no permaneció en Betel para disfrutar del respeto recién ganado o para recibir adoración. Él sabía que su llamado no era ser venerado, sino ser el vehículo de la voz de Dios. Tras el incidente, continuó su viaje hacia otros lugares, llevando el mensaje divino y realizando milagros que reafirmaban su misión como profeta. Sin embargo, el impacto de lo sucedido en Betel perduraría. Los altares a los ídolos y la corrupción espiritual no desaparecieron de inmediato, pero el evento con las osas sirvió como un recordatorio duradero del poder y la justicia de Dios. Incluso los líderes religiosos que promovían la idolatría empezaron a reconocer que el Dios de Eliseo no era uno que se pudiera ignorar fácilmente. Este acto de juicio fue tanto una advertencia como una oportunidad, una invitación al arrepentimiento para aquellos que estaban dispuestos a escuchar. La severidad del castigo podía parecer extrema, pero tenía un propósito claro en el plan de Dios para restaurar a su pueblo. En Betel, la línea entre el respeto por lo sagrado y el desprecio por lo divino había quedado trazada de manera inconfundible. El ataque de las osas no fue un evento aleatorio ni un simple castigo físico. En el contexto bíblico, los animales salvajes a menudo simbolizan el juicio de Dios. Las osas que aparecieron en esta historia fueron más que depredadores naturales, se convirtieron en un recordatorio tangible del poder divino y del respeto que Dios exige. Pero, ¿por qué específicamente osas? Las osas, conocidas por su ferocidad y capacidad de proteger a sus crías, reflejan el celo de Dios por su santidad y sus siervos. En la cultura de Israel, la figura de una osa defendiendo a sus cachorros se entendía como una imagen de peligro y de justicia implacable. En este caso, las osas eran un instrumento de la justicia divina, respondiendo al insulto que los jóvenes dirigieron hacia Eliseo y, por extensión, hacia Dios mismo.
El uso de dos osas también puede tener un significado especial. En la tradición bíblica, los números a menudo tienen connotaciones simbólicas. El número 2 puede representar confirmación o testimonio. El mensaje de Dios era claro, innegable y respaldado por su autoridad. Estas osas no solo ejecutaron el juicio, sino que dejaron un testimonio vivo del poder y la soberanía de Dios. Asimismo, el ataque de las osas es un recordatorio de que Dios no es indiferente hacia quienes se oponen a su obra. Aunque el mensaje de Dios es de amor, también es de justicia. En una época en la que Israel estaba lleno de idolatría y desobediencia, este evento sirvió para recordarle al pueblo que sus acciones tenían consecuencias. No era solo una advertencia para los jóvenes que murieron, sino también para toda una nación que había perdido su temor por el Señor. El simbolismo de las osas también nos invita a reflexionar sobre la protección divina hacia quienes cumplen su misión. Eliseo acababa de asumir el papel de profeta, y este evento marcó un momento clave para establecer su autoridad frente a una sociedad hostil. Al enviar las osas, Dios reafirmó que sus mensajeros no estaban solos y que Él mismo lucharía por ellos si eran desafiados o atacados. Finalmente, el ataque de las osas no debe interpretarse únicamente como un acto de violencia, sino como un mensaje cargado de significado. Representa el contraste entre el desprecio del hombre hacia lo sagrado y la respuesta divina ante tal desprecio. Aunque la historia es impactante y difícil de procesar, lleva consigo una enseñanza profunda sobre el respeto, la obediencia y el reconocimiento de la autoridad de Dios. Betel nunca volvería a ser la misma tras este juicio, y el recuerdo de las osas permanecería en la memoria colectiva como una advertencia viva para las generaciones futuras. El ataque de las osas no solo impactó a Betel, sino que también tuvo eco en todo Israel. Este acto de juicio sirvió como un recordatorio potente de que Dios no toleraría la burla, el desprecio ni el rechazo hacia sus mensajeros. Pero, más allá del castigo inmediato, el incidente reveló verdades más profundas sobre el estado espiritual del pueblo de Israel y las lecciones que debían aprender. En ese momento, Israel atravesaba una época de decadencia espiritual. Bajo el liderazgo de reyes idólatras, el pueblo había construido altares a falsos dioses, abandonando las enseñanzas del Señor. Los profetas, enviados por Dios para corregir y guiar al pueblo, eran frecuentemente ridiculizados, ignorados o incluso perseguidos. Este desprecio por la voz profética simbolizaba el distanciamiento del corazón del pueblo hacia Dios. El incidente con las osas marcó un punto de inflexión. Para muchos, fue una advertencia sobre el peligro de seguir rechazando a Dios y su autoridad. La muerte de los jóvenes no podía ser vista como un simple castigo físico, sino como un llamado urgente a arrepentirse y a abandonar sus caminos de idolatría y rebeldía. Sin embargo, el impacto de este juicio no fue uniforme en toda la nación. Para algunos, provocó temor y respeto hacia el poder de Dios. Empezaron a tomar en serio a Eliseo y a reconsiderar su actitud hacia los profetas y el mensaje divino. Pero para otros, el incidente solo endureció aún más sus corazones. En lugar de arrepentirse, vieron a Dios como severo y distante, lo que reforzó su rechazo hacia él. Eliseo, por su parte, siguió adelante con su misión profética, llevando consigo el peso de lo ocurrido. Sabía que su papel no era ganar la aprobación del pueblo, sino ser fiel al llamado de Dios, sin importar las circunstancias. Este evento, aunque trágico, le dio la autoridad y el reconocimiento necesarios para continuar proclamando la palabra de Dios en una tierra espiritualmente rota. El ataque de las osas también tuvo implicaciones a largo plazo para las generaciones futuras. La historia fue transmitida como una advertencia sobre el peligro de burlarse de lo sagrado y despreciar a los mensajeros de Dios. Se convirtió en un recordatorio de que la justicia divina es real y de que Dios actúa para proteger su propósito, incluso de formas que el ser humano no siempre comprende. Aunque el pueblo de Israel aún enfrentaría muchos desafíos y momentos de desobediencia, este evento dejó una marca indeleble en su historia. En medio del caos y la idolatría, el ataque de las osas fue un recordatorio solemne de que el Dios de Israel es un Dios de poder, justicia y santidad,
que no tolera la burla ni el desprecio hacia su nombre. Aunque el ataque de las osas fue un acto de juicio severo, también contiene una dimensión que revela las profundidades de la justicia y la misericordia divina. En el contexto del pacto entre Dios e Israel, cada evento, por más impactante que pareciera, servía a un propósito mayor: conducir al pueblo hacia una relación correcta con Dios. El castigo sufrido por los jóvenes fue un acto de justicia, pero no fue simplemente una respuesta a su burla hacia Eliseo. Representó algo más profundo: el rechazo colectivo de una generación hacia las enseñanzas de Dios y la falta de reverencia por lo sagrado. Sin embargo, incluso en este juicio, había un llamado implícito al arrepentimiento. La advertencia que surgió de este evento tenía la intención de despertar a Israel de su apatía espiritual y llevarlo de regreso a Dios. La misericordia de Dios puede parecer ausente en un acto tan severo, pero está presente cuando entendemos el panorama más amplio. Este juicio fue un acto correctivo para evitar un desastre mayor: la completa separación de Israel de su Dios. Al demostrar las consecuencias de la desobediencia, Dios ofrecía una oportunidad para que el pueblo reflexionara y se volviera a él antes de enfrentar un juicio aún más grande. Además, la historia de las osas resalta el valor de la obediencia. Eliseo, como profeta, no permitió que las burlas de los jóvenes lo apartaran de su misión. Su fe en Dios y su disposición para actuar bajo su autoridad muestran un contraste poderoso con la irreverencia de la multitud. En este acto, Eliseo se confirma como un verdadero siervo de Dios, cuyo compromiso no depende de la aprobación humana, sino de su fidelidad al llamado divino. El relato también nos invita a reflexionar sobre cómo el desprecio por lo sagrado puede manifestarse en la vida cotidiana. Los jóvenes que insultaron a Eliseo no actuaron en aislamiento, su actitud era un reflejo de la cultura de su tiempo. Esto nos recuerda que el rechazo a Dios no siempre es abierto y obvio, sino que a menudo se expresa en pequeñas acciones, palabras o actitudes que trivializan lo sagrado. Finalmente, este evento nos enseña que la justicia de Dios, aunque difícil de comprender desde una perspectiva humana, siempre busca un propósito redentor. Incluso en los actos más drásticos, su intención no es destruir sin motivo, sino guiar a su pueblo hacia una relación más profunda y fiel con él. El relato de las osas y los jóvenes burlones puede parecer, a primera vista, una historia de violencia inexplicable. Pero, al analizarlo más profundamente, vemos que es una narrativa cargada de simbolismo y enseñanza. Este evento nos habla de la importancia de respetar lo sagrado, del peligro de la irreverencia hacia Dios y de cómo el juicio divino, aunque severo, siempre tiene un propósito mayor: corregir, advertir y guiar hacia la verdad. El juicio sobre los jóvenes no fue solo un castigo aislado, sino una respuesta al estado espiritual de Israel. Refleja cómo la nación se había desviado hacia la idolatría y el desprecio por los mensajeros de Dios. Eliseo, como profeta recién ungido, necesitaba establecer su autoridad y mostrar que el Dios al que servía no era indiferente al pecado ni a la burla. En este contexto, las osas simbolizan la justicia divina, poderosa, impredecible y definitiva. Pero también hay un mensaje de misericordia. Aunque el evento fue severo, sirvió como advertencia para un pueblo que aún tenía la oportunidad de arrepentirse y volverse a Dios. Nos recuerda que, incluso en medio del juicio, Dios desea redimir y restaurar a su pueblo, guiándolos hacia una relación más cercana con Él. La historia de Eliseo y las osas nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos lo sagrado en nuestras propias vidas. ¿Mostramos respeto por las cosas de Dios? ¿Cómo respondemos a su llamado y a sus enseñanzas? También nos recuerda que nuestras acciones y palabras tienen consecuencias y que el desprecio hacia lo divino nunca queda sin respuesta. En conclusión, este relato bíblico no solo habla de justicia, sino también de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Es un recordatorio solemne de que Él defiende a sus siervos y no tolera el pecado, pero también de que su deseo final siempre es la reconciliación y el arrepentimiento. Si este análisis te ha parecido interesante y quieres seguir explorando las historias y enseñanzas de la Biblia, te invitamos a unirte a nuestro canal.
Aquí encontrarás más relatos profundos, reflexiones y análisis que te ayudarán a comprender mejor estos textos milenarios. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video.